Este día he planeado ir con unos amigos a patinar a un resort muy popular aquí en California llamado Mammoth Mountain. Este lugar es muy famoso en invierno por la cantidad de nieve que cae. Los amantes del ski y snowboarding lo frecuentan por las diferentes rutas que este lugar ofrece, además de tener unas vistas increíbles. El único problema es que precisamente ahora viernes hay alertas de tormentas de nieve, pero intentaré de todas formas llegar porque mis amigos ya están allá, ya pagamos por el Airbnb y ya pagué por mi lift ticket, así que tenemos que llegar y así poder aprovechar la nieve y patinar mañana. Estamos en el tiempo de tormenta ya. Según las noticias va a haber bastante nieve, está lloviendo. Ya pedí el mediodía libre para poder ir a patinar, así que nos esperan 5 horas de manejo. Así que esperemos lleguemos con bien. Es un día súper frío. El clima no está tan mal todavía. El cielo está un poco oscuro, está como lluvioso, hay bastante viento, está bien. A lo mejor se mira que va a haber una gran tormenta más tarde, pero por lo menos ahorita todo está relativamente tranquilo y eso me da seguridad de poder llegar más rápido y sin mayor problema. Aunque ahorita vamos a pasar por una altura un poco elevada, más adelante en el condado de Riverside, en el cual va a estar cayendo nieve. Mejor. Esperemos que no esté tan mal para que no haya mucho problema. Ya nos estamos preparando para ir a Mammoth Mountain, que es un resort bastante conocido aquí en California. Y todas las personas que nos gusta esquiar o patinar pues vienen a esta montaña. El problema con esta montaña es que del condado de Orange o inclusive Los Ángeles se maneja alrededor de 5 horas para llegar ahí, pero realmente es un lugar fantástico. Las condiciones de ahora van a estar un poco extremas, un poquito más tarde, que esta tormenta esté en su punto máximo de lluvia y nieve. Y pues ahorita ya tengo listo la cadena, listo el carrito. Claro, uno cuando va en la nieve el carro tiende a deslizarse y no tener tanta tracción. Por lo tanto ya estamos listos con las cadenas que en dado caso de que el carro no avance o el carro se esté deslizando, esté muy peligroso porque hay partes en las que se exigen, la policía te puede detener y no te dé chance de continuar en la carretera por el hecho de que no tengas tus cadenas en las llantas. Por lo tanto, una vez lleguemos a un nivel en el que la nieve sea demasiado alta, ya estamos equipados con las cadenas. Aquí está mi tabla. Otra cosa muy importante es la cámara 360. Agua, muy importante tener mi botella con agua. La chaqueta para patinar. No se nos puede olvidar los guantes, que es algo muy importante. Si no tenés guantes, se congelan la mano en un punto que duele demasiado y no, pues ya la regaste, la verdad. El gorro, los goggles, muy importante, puesto que esto lo necesitamos. Si está nevando fuerte o está nevando, pues se te caen los ojos y pues no puedes ver muy bien, así que es importante llevar tus goggles. Si no está nevando, pues no los utilizas. Otra cosa que recomiendo bastante son estos, rodilleras. Ya me he golpeado muchas veces la rodilla y esto te salva. Pantalones de nieve, muy importante tener pantalones de nieve. Será un viaje de un par de días, así que llevo ropa adicional, cepillo de dientes, etcétera, cosas personales. Y pues estamos listos. Bueno, ya vamos de camino hacia Mammoth. Ahorita el GPS me está indicando que llegamos en 6 horas y 10 minutos, lo cual no está tan mal. Hay como 1 hora de retraso más o menos. Hace poquito me estaba tirando 8 horas de manejo, lo cual estoy alegre que ya bajó a 6. Pero es por las condiciones del clima ahorita. Como pueden ver, está lloviendo bastante. Va a estar peligroso, va a haber demasiada nieve. Aquí está lloviendo, obviamente porque no estamos en una gran altura, pero ya ahorita en alrededor de 1 hora o menos, 40 minutos, vamos a estar ya en el freeway, en el 210 si no me equivoco, que va a llevar hacia Victorville, y el camino hacia allá es probable que esté nevando. Así que bueno, vamos a ver con qué condiciones nos encontramos más adelante. Como podemos ver, ya se puso un poco más fuerte, está un poco peligroso. Hay que manejar con un poco más de cautela y de aquí en adelante puede que sea un poquito peor porque vamos a ir subiendo la elevación y va a caer nieve. Ya con la nieve ya es otra cuestión, con hielo ya
ya estamos hablando de algo más difícil, claro. Ahorita nos falta 5 horas y media para llegar. Ok, aquí todavía están un poco bajos, pero ahí está la nieve ya. Bueno, siempre listo con mi equipo, obviamente. Tengo que estar probando el azúcar para ver cuánto lo tengo y que no me traiga ningún problema. Ya pasé por mi café. Ya pasé por algo que comer en el camino. Realmente las condiciones están un poco malas para estar manejando mucho, pero creo que no tengo opción. Ya es algo que ya había decidido hacer y estamos listos, todo irá bien. Ahorita el GPS nos mandó por una opción B porque aparentemente la carretera por allá, puede ver las condiciones allá arriba por la elevación, está nevando un poco fuerte, por lo tanto han cerrado la calle. Pero bueno, ya nos vamos a incorporar al 390 esperando que esté abierta y habilitada. Y vamos según Google Maps, faltan alrededor de 4 horas. Para llegar a Mammoth, y me trajo un GPS por una carretera súper solitaria. No hay ni una gasolinera cerca, no hay una sola parada, ni una sola casa. Allá a los minutos se ve pasar camiones, pero imagínense que me quedara sin gasolina aquí. No hay ni una gasolinera cerca, no hay ninguna estructura, estamos en medio del desierto. Se te poncha una llanta aquí, se te queda el carro por algún motivo, y lo peor es que tampoco hay servicio. No hay nada de servicio telefónico, no hay internet, no hay nada, absolutamente nada aquí. Se te queda el carro aquí, la verdad es que no sé qué haría. No hay nada más que hacer que probablemente esperar un vehículo que te dé el ride y ya. Ok, ya estamos en Bristow, pero creo que tenemos un problema. Tendría que estar a 1 hora y media, pero ahora me tira que son casi 3 horas. Y según esto, dice que más adelante la carretera está cerrada. Esta es la única carretera que yo sé que me va a llevar a donde tengo que llegar. Esperemos que no esté cerrado. Y esta es la ciudad de Big Pine. Al parecer no estaba cerrada la carretera, simplemente eran como alertas. Ya logramos pasar. Sin embargo, más adelante sí está cerrada. Vamos a tener que manejar en una vía alterna. Estoy trabado en Bishop, pero es que hay demasiada nieve y el carro se me está atorando si no fuera por la ayuda de una policía. Pero bueno, ya es hora de poner las cadenas. A ver qué tal nos va. Me quedaron perfectas las llantas. Y estas son sólidas. Listo para irnos. Bueno, el GPS me está diciendo que nos faltan 2 horas. Tendría que ser nada más unos 40 minutos o nada, media hora. Pero como han cerrado la parte del 395, el freeway, tengo que ir a dar una gran vuelta y meterme por una calle no muy utilizada. Espero que haya luz y ya vamos a ver cómo nos va. Nos venimos a meter a la boca del lobo. No importa, se recompensará cuando esté esquiando mañana, cuando esté patinando. Como pueden ver, ahorita está cerrada la otra carretera que nos llevaba directo, pero tengo que venir por otro camino. Aquí hace un ruido tan feo en la parte de atrás derecha. No entiendo por qué, no sé si será porque... pero suena horrible. Aquí está totalmente desolado. Todavía falta 1 hora para llegar.
está súper resbaloso. En el dashboard del auto, que se está deslizando demasiado el carro. La verdad ya me estaba preocupando bastante porque el carro se estaba poniendo demasiado lento y no había señal de vida hasta ahorita que acabo de ver ese vehículo. Me da un poquito más de esperanza, porque si ese carro lo hace, tiene que hacerlo mi carro. No lo grabé, pero el carro se quedó atrapado en la nieve. Ya no pude seguir. Pasé solito en la oscuridad. Estuvo muy mal. Pero gracias a Dios logramos avanzar con la ayuda de buenos samaritanos. Ahí se ven que nos están siguiendo. ¿Qué puedo decir? Ha sido un journey algo pesado realmente. Carro atorado en la nieve. Cerraron la carretera principal. Fui a dar una gran vuelta solo para ir a quedarme atorado en el medio de la nada. Hay demasiada nieve. Demasiada nieve. Mi carro ya no va a salir de aquí para mañana. Y aquí está el Hotel 8. Pero como no hay en ninguna parte, pues me ha tocado estacionarme afuera. Puede ser. Así que, ¿dónde pasaré la noche? En mi carro. Tuve que manejar como 3 horas para regresar a la ciudad de Bishop, que es como la ciudad más cercana antes de llegar a Mammoth. Así que mañana vamos a levantarnos, no sé a qué horas. Ahorita son las 2 pasadas de la madrugada. Espero levantarme algo temprano y espero que la carretera ya esté bien, espero que ya esté abierto, y en cuanto esté abierto, pues no sé si intentar ir o llamarles a mis amigos para que me vengan a traer, que están alrededor de 1 hora. Bueno, voy a descansar, voy a cerrar los ojos, mañana se me ocurre qué es la mejor decisión. Bueno, voy a intentar seguir dormir un poquito más, calentar un poco los pies, porque los pies ya los sentía como dormidos. Pero bueno, ya casi son las 6 de la mañana. Vamos a ver qué pasa ya en un par de horas. Pero mientras voy a seguir durmiendo aquí en la calle. Dios mío, y sigue nevando. A lo que me vine a meter, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. El carrito pues ha tenido sus rayones y otras cositas, pero con los frenos, espero que los frenos se arreglen, de lo contrario no sé cómo lo voy a hacer para irme hasta allá. Thank you. Bueno, esta experiencia fue distinta como la diseñé, a como la tenía pensada, pero qué hermoso se ve el cielo ya. Bueno, siguiente día aquí en Bishop. Estuvo nevando un montón el día de ahora. Ya se tranquilizó alrededor de las 4 de la tarde. Ahorita ya son las 7:30. Pasé dormido todo el tiempo ahí en la cama, pues estaba súper cansado de manejar 12 horas y pues ni modo, ya no pude subir la montaña. Pero bueno, es otra experiencia. Así que creo que lo más conveniente es, ahorita que no está nevando, salir a descubrir un poquito la ciudad, a pesar de que ya es un poco tarde. Pero voy a ir a un lugar que se llama Whiskey Creek, como un bar con comida. Así que vamos a cenar allá a ver qué pasa.
por fin llegamos a este restaurante. Se ve bastante classy, realmente. Pero vamos a ver qué se puede elegir por acá. Pineapple fried rice and chicken. Eso se escucha súper bien. Alrighty, man. You get some drinks or anything started for you? Yeah, let me see. Let me try this one and sparkling White Cliff. What would you recommend between these two? This one is my personal favorite. I really like it. It's really heavy on the peanut flavor, and it's got a lot of spinach. If you don't like spinach, you might not like that one that much. I like it. Well, I'm gonna try that one then. I really like that one. How spicy should we go? 0 to 4. 0 to 4, 3. 3. You want to do white or brown rice? Brown. Brown. Okay. No appetizer or anything for you? Just without for now. Okay. No worries. Sounds good. Awesome. Thanks. Welcome. ¿Cuál fue la moraleja de este viaje? Fue de no ser tan burro, la verdad. Lo habían alertado muchas veces en las noticias sobre el peligro de esa tormenta. Otras personas me lo habían advertido personalmente. Me fui en mi carro, que es muy pequeño, no es apto para este tipo de viajes. Me fui solo. A veces uno no le toma la debida importancia a las advertencias y nos arriesgamos pensando que podemos con todo. La verdad es que pasé muchos peligros. Mi carro se quedó sin frenos, se rayó por las cadenas, se me rompieron las cadenas, tuve que dormir en mi vehículo a bajas temperaturas, pero gracias a Dios no pasó a más. Por otra parte, fue un viaje en el cual aprendí a enfrentarme a problemas y a manejarlos con tranquilidad. Aprendí a disfrutar del viaje a pesar de las odiseas y a pasar un tiempo solo. Ahora voy a hacer un viaje hermoso para patinar, pero ya no me estoy arriesgando.